en clases pasadas o cuando se les fue dejando algún material que ustedes fueron trabajando, bueno, los modelos que vimos fueron los modelos de promedios móviles, los suavizamientos exponenciales, tanto el simple, el Hall y el Winter, que esos son los últimos dos, son muy utilizados hasta la fecha, pero también se dice que está el método clásico, que consiste en la descomposición de los elementos de una serie de tiempo. Ya mencionamos que consistía en descomponer la serie de tiempo de tal manera que utilizamos un modelo que era multiplicativo, un modelo aditivo, que nos permitía determinar un pronóstico adecuado a la serie de tiempo, y los métodos de suavizamiento, pues mencionamos que eran adecuados siempre y cuando cumplieran ciertas características. Por ejemplo, los promedios móviles y los suavizamientos exponenciales pues eran adecuados cuando la serie se consideraba estable. Sin embargo, el de Hall y el de Winter, pues el de Hall mencionamos que si existía tendencia, pues era adecuado utilizarla, pero el de Winter ese era un poco más amplio, ya utilizaba varias ecuaciones, y lo que nos decía era que si la serie de tiempo era estacional y presentaba algún tipo de tendencia, pues podíamos utilizarla. En las clases pasadas, pues ya reentramos de lleno a otra metodología que se llama metodología Bose y Jenkins, y como mencionamos, pues se trata de ¿qué? De trabajar con series que sean estacionarias. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, los modelos que se utilizan dentro de la metodología Bose-Jenkins están los siguientes que vamos a ver aquí. Están los autorregresivos, están los de medias móviles, los autorregresivos de medias móviles, los autorregresivos integrados. Ahí me equivoqué, son perdón, está bien, los ARIMA, perdón, están los ARIMA por SARIMA, son cuando la parte la serie de tiempo presenta un patrón estacional, entonces planteamos ese tipo de modelos, y por último, el último modelo que vamos a ver son los ARIMA. Y entonces, ¿cuál es la característica que tienen los ARIMA? Pues la característica que tienen los ARIMA es que eso lo vamos a utilizar cuando la serie de tiempo no es estacionaria. Entonces, si la serie no es estacionaria, tenemos que hacer algún tipo de transformación para volverla estacionaria, y utilizamos los ARIMA. Pero por otro lado, tenemos el otro efecto, tenemos el efecto regular y el efecto estacional. Es decir, que si una serie presenta estacionalidad, pues entonces utilizamos los ARIMA por SARIMA. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a incluirle ahí la parte estacional a los modelos que vamos a ver a continuación. Bueno, dudas hasta aquí de la pequeña introducción, jóvenes. No, profe. Muy bien, pues continuamos, continuamos con la siguiente. Mencionamos anteriormente que los modelos de serie de tiempo deben ser de naturaleza estacionaria, es decir, que si una serie de tiempo es de naturaleza estacionaria, pues entonces hay una serie de modelos que podemos aplicar para explicar primero el comportamiento que tiene la serie de tiempo, y por otro lado para determinar un valor futuro de la serie de tiempo. Entonces, uno de los aspectos importantes al analizar una serie de tiempo, pues es la de inferir, como acabamos de mencionar, o pronosticar un valor futuro de la serie de tiempo. Para ello, en esta sesión se hará uso de la metodología, como ya mencionó, Bose-Jenkins, que también es conocida con el nombre de ARIMA, o modelos ARIMA o procesos ARIMA. ¿Qué es un proceso ARIMA? Pues un proceso ARIMA se llama un proceso que es autorregresivo, integrado y de medias móviles. Eso es lo que significa ARIMA o metodología Bose-Jenkins. Esta metodología en general se centra en la construcción de una serie de modelos que se establecen de forma iterativa, tomando en cuenta las propiedades probabilísticas o estadísticas que presenta la serie de tiempo, en este caso la serie de tiempo estocásticas. La principal diferencia que tienen estos modelos, este tipo de modelos con los modelos de regresión habituales, es que Y sub t, en los modelos de regresión, se explican por cada variable regresoras. Si recuerdan, ¿no? Teníamos una Y, una variable independiente, y teníamos un conjunto de variables dependientes, y a partir de esas variables dependientes, pues explicaban el comportamiento de la Y. Sin embargo, en los modelos de serie de tiempo, bajo la metodología ARIMA, la variable Y se explica por los valores pasados, ¿estamos de acuerdo? O lo debemos llamar valores rezagados.
y los términos de un error estocástico. Es decir, que solamente depende de quién, de los valores pasados que tenga la serie y depende de un error que ya vimos anteriormente, que era los errores, son estocásticos y generalmente son de ruido blanco. Bueno, mencionamos también que los modelos de serie de tiempo, se les pide que sean sean estacionarios, y entonces aquí vamos a dividir dos tipos de modelos. Están los modelos que son de naturaleza estacionaria, es decir, aquellos que cumplen las condiciones de estacionalidad en los dos primeros momentos, es decir, que son constantes en media y son constantes en varianza, pero también son constantes en covarianza. Se dice que si de manera natural cumple esas condiciones, entonces los modelos que se pueden utilizar pues son los siguientes. Bueno, empezamos con los primeros. El primer modelo que vamos a definir son los procesos autorregresivos, pero en general, ¿cuáles son los procesos autorregresivos? En general, los procesos autorregresivos o los modelos autorregresivos es uno de los mecanismos que en general se utilizan para generar una variable aleatoria Y, siempre y cuando la serie de tiempo en cuestión sea estacionaria por naturaleza. Ya mencionamos que una serie de tiempo es estacionaria de naturaleza si es constante en media, en varianza y en convarianza. La principal característica que tienen estos modelos es que siempre son invertibles. Debiéndose verificar el cumplimiento de la condición de estacionalidad. ¿Qué quiere decir que sean invertibles? Y las condiciones, ¿qué quiere decir la condición de estacionalidad y invertibilidad que deben cumplir estos modelos? Pues en general, esa condición que deben cumplir es, en general, el proceso lineal, como los autorregresivos y las medias móviles, permite establecer relaciones entre los procesos autorregresivos y de medias móviles que vamos a ver más adelante. Es decir, que algunos, como en este caso, los modelos de autorregresivos, pues siempre se les pide que la condición de invertibilidad, estamos de acuerdo, y tenemos que verificar que la condición de estacionalidad pues se cumpla. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien, entonces, si no hay dudas, entonces ya vamos a pasar de lleno a los modelos. En general, voy a tratar de de explicar en qué consisten esos modelos. En general, después de que terminemos esta introducción a los modelos de serie de tiempo, pues vamos a ver algunos ejemplos prácticos en donde vamos a aplicar, no necesariamente todos, pero dependiendo de las condiciones que tengan la serie de tiempo, es los modelos que nosotros vamos a aplicar. Bueno, en general, un proceso autorregresivo de orden P. ¿Qué es un proceso autorregresivo de orden P? Pues ya mencionamos que es un modelo, estamos de acuerdo, que se aplica a una serie de tiempos y cumple algunas condiciones. Y en general, se dice que una serie de tiempo, si estamos de acuerdo, pero un proceso autorregresivo se define por la siguiente expresión. En general, el modelo es el siguiente. Tenemos que la serie de tiempo Y sub T, si estamos de acuerdo, como ya lo vimos manejando, pues se define como ¿quién? Se define como un valor constante que generalmente es la media de la serie de tiempo, más un parámetro, si estamos de acuerdo. Este parámetro son los parámetros del modelo autorregresivo y lo vamos a anotar siempre con phi, de este símbolo que es phi. Sub 1 si solamente tenemos un parámetro, y va a estar multiplicada por una variable que vamos a considerar como independiente. Y en general, ese tipo de variable, la característica que tiene en los modelos autorregresivos es que siempre están desbasados p periodos. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente, tantos parámetros tengan el modelo, pues esto se define como phi sub 2 por y sub t menos 2 hasta phi sub p, y t menos p, más un término de error, que este término de error se asume, como habíamos dicho anteriormente, que es de ruido blanco. Y entonces, en general, esa es la estructura de los modelos autorregresivos de orden P. ¿Por qué de orden P? Porque el P, estamos de acuerdo, indica el número
de componentes, estamos de acuerdo, o de parámetros que va a tener el modelo. ¿Y cómo vamos a determinar el número de parámetros que va a tener el modelo? Pues a continuación te lo vamos a detallar. ¿Alguna duda con este modelo? Es parecido a un modelo de regresión, jóvenes. Está bonito, ¿no? Bueno, continuamos. Aquí las características que vamos a mencionar que tienen estos modelos pues son muy importantes porque a partir de ellos es como nosotros vamos a definir el modelo adecuado que vamos a utilizar cuando analicemos una serie de tiempo con datos reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí hay que poner mucha atención porque yo aquí describí las características, pero esas características nos van a ayudar a qué? A determinar si en una serie de tiempo pues es adecuado utilizar un modelo autorregresivo de orden P. Recuerden, el orden P, estamos de acuerdo, va a ser el orden del modelo. ¿Qué quiere decir el orden del modelo? Es decir, los componentes o los parámetros o los coeficientes que va a tener el modelo autorregresivo. Y aquí en las características vamos a decir cuándo es adecuado utilizar un modelo autorregresivo. Recuerden, estos modelos que estamos definiendo son para aquellos series de tiempo o procesos estocásticos que son de naturaleza estacionaria. Es decir, que no tenemos que aplicarle ni a ninguna transformación porque ya sabemos que son estacionarios. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, continuamos. Primero, el primer punto dice, el proceso autorregresivo de orden P siempre es invertible. O sea, nosotros ya sabemos que va a cumplir el supuesto o la restricción o la condición de invertibilidad. Segundo, para que sea adecuado o para que sea un proceso autorregresivo de ODP, pues se debe verificar que sea estacionario. ¿Y cómo identificamos que un proceso de este tipo sea estacionario? Pues la suma, estamos de acuerdo, de todos sus parámetros debe ser menor que 1. Si la suma de todos los parámetros de este modelo son menor que 1, entonces concluimos que cumplen las dos condiciones que un proceso autorregresivo debe cumplir, que son de invertibilidad y estacionalidad. ¿Queda claro? Profe. El siguiente punto dice así, Profe. Dígame. ¿Hay algún intervalo en el que no se haga válido eso de la suma menor a 1? Sí. O sea, por ejemplo, si diera .999, supongamos, ya se considera 1, entonces... Sí. Sí, está bien. Si .99 sí lo puedes considerar, pero ahí vamos a hacer algunas pruebas y si no cumple pues ajustas otro modelo. Oh, ok. O sea, tenemos muchos modelos, por eso vamos a decir las condiciones cuando no se cumplan. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Quién eres tú? Perdón. Irán, profe. Ah, muy bien, Julieta. Siguiente, ya después, el siguiente punto es que, ¿se acuerdan que nosotros definimos lo que era la función de autocorrelación? ¿Sí se acuerdan que la definimos, que se definía como la covarianza hasta la varianza? ¿Sí recuerdan, jóvenes? Entonces, a esa le llamamos la función de autocorrelación. Entonces, se dice que si un proceso, si una serie de tiempo sigue un proceso autorregresivo, entonces la función de autocorrelación pues nos anulan, es decir, las correlaciones son menores, son menos intensas a medida que aumenta el desfase del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme aumenta el desfase del tiempo, pues entonces las autocorrelaciones van a tender hacia cero, siempre que nosotros tengamos la función de autocorrelación. Siguiente punto. Bueno, es el mismo, ¿verdad? Aquí está. El cuarto, jóvenes, el correlograma, es decir, ¿qué es el correlograma, jóvenes? Pues es la gráfica de la función de autocorrelación, y entonces, si la serie de tiempo presenta, si es un proceso autorregresivo de orden P, pues entonces el autocorrelograma pues tendrá la siguiente característica, es decir, que siempre el correlograma va a tender hacia cero, o sea, puede tener las siguientes formas, es decir, empieza cercano a 1, pero conforme el desfase del tiempo se desplaza los rezagos, pues la característica que tiene el autocorrelograma es que
que los rezagos o los coeficientes de correlación pues siempre van a tender hacia cero. Ya sea de esta manera o de esta manera, pero siempre va a tener la característica de tender hacia cero. Es una de las principales características que tienen este tipo de modelos al ser aplicados con serie de tiempos con datos reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muy bien, pues continuamos. Siguiente, ahora tenemos otra función que se llama función de autocorrelación parcial. En general, la función de autocorrelación parcial es similar, estamos de acuerdo al cálculo que se le hace con la función de autocorrelación, salvo que ahora solamente se toman se toma es un proceso matemático un poco diferente, pero la característica que tiene es que también es la forma que tiene la estructura es similar a la de que tiene la función de autocorrelación. Y en general, lo que a nosotros nos interesa saber de esa función de autocorrelación, pues es el comportamiento que va a tener dependiendo de los modelos que nosotros vamos a aplicar. Y entonces dice así, la función de autocorrelación parcial se anula para retardos superiores a P. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo vamos a ver en el punto 6. Nosotros cuando graficamos la función de autocorrelación parcial con respecto al tiempo, pues genera lo que se le conoce como correlograma parcial. Y entonces se dice así, si la serie de tiempo, estamos de acuerdo, presenta P picos distintos de cero, es decir, en este caso solamente hay un pico aquí distinto de cero, aquí también. Aquí presenta dos picos distintos de cero, aquí también, y los demás se anulan hacia cero, o sea, están cercanos a cero. Pueden tener más de 3 picos, entonces vamos a decir que el orden que va a tener el modelo autorregresivo de orden P, en ese caso sería de 1, es decir, solamente tendría aquí como solo también tiene un retardo diferente de cero, pues entonces vamos a decir que solamente va a tener un parámetro representativo. En este caso tendría 2 parámetros representativos el modelo, y si tiene más retardos diferentes de cero, pues es lo que vamos a considerar. ¿Cómo vamos a considerar el orden del modelo? Pues estudiando estos dos, es decir, el correlograma, estamos de acuerdo, y el correlograma parcial. Si el correlograma, vamos a decir, si el correlograma tiende hacia cero, y yo observo que el correlograma parcial tiene P picos distintos de cero, entonces yo voy a establecer que se trata de ¿qué? De un modelo autorregresivo de orden P. ¿Y el orden quién me lo va a dar? Pues me lo va a dar el correlograma parcial, siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. Entonces yo voy a decir, bueno, si cumple esta condición, así yo observo que tiene un pico distinto de cero y el autocorrelograma tiende hacia cero, entonces yo voy a decir que el proceso, estamos de acuerdo, o el modelo que se te va a utilizar para hacer un pronóstico futuro de la serie de tiempo es un autoregresivo de orden 1, un autoregresivo de orden 2 o un autoregresivo de orden 3, dependiendo, estamos de acuerdo, los picos que tengan, distinto cero, el correlograma parcial. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es lo que respecta a la parte de los procesos autorregresivos de orden P. Como mencionaba anteriormente, en la práctica, los modelos autorregresivos más utilizados pues son los siguientes. Generalmente se utiliza procesos autorregresivos de orden 1, que tienen esta estructura donde tenemos que siempre va a estar definido por una constante. Tenemos un parámetro que va a estar definido al modelo, y tenemos un error lateral. Este modelo es adecuado cuando tiene un pico distinto de cero, estamos de acuerdo, y que lo identifiquemos en el correlograma parcial, y el correlograma tiende hacia cero. Si tiene dos picos distintos de cero, pues vamos a utilizar este modelo. Y esos son los modelos más utilizados en la práctica. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Si hay alguna duda, me dice, jóvenes. ¿Ninguna?
Bueno, el siguiente modelo ahora que vamos a utilizar es el modelo de promedio móvil. Bueno, nuevamente se dice lo siguiente. Ahora, si una serie de tiempo pues, es estacionaria, es decir, si la serie de tiempo es un proceso estocástico de orden Z, entonces también lo podemos modelar de la siguiente manera, es decir, utilizando un proceso de medias móviles. En general, ¿cuáles son las características de los procesos de medias móviles? Los procesos de medias móviles o los modelos de medias móviles es otro mecanismo que se utiliza para generar energía, siempre y cuando la serie de tiempo en cuestión sea estacionaria por naturaleza. La principal característica que tiene estos modelos es que siempre son estacionarios y aquí se debe verificar casi por la condición de que sean invertibles, como lo vimos en el caso anterior. Y los modelos de medias móviles más comunes son los siguientes. Entonces, ese es el proceso de medias móviles. En general, un proceso de medias móviles de orden común. Estamos de acuerdo con que el grupo, el número de parámetros en el modelo se define por la siguiente expresión. En general, un modelo de medias móviles lo vamos a notar de esta manera. Y ya es el modelo que describe al proceso estocástico igual a la siguiente estructura. Entonces, el proceso de medias móviles se define por la siguiente expresión. En este caso, el modelo se define como y es igual a una constante, ya mencionamos que esa constante es la media, de acuerdo de la distribución de la serie de tiempo. Va a estar definido más un error aleatorio, modelo se supone que es el blanco, más parámetros delta, que son parámetros que vamos a considerar del modelo multiplicado por un choque aleatorio. Y ese choque aleatorio se refiere a quién, pues se refiere a los errores en los rasgos de menos 1, más un parámetro de transversal también por un choque aleatorio y hace especialmente a cada parámetro que tengamos por menos q parámetros, menos q de choques aleatorios. Entonces, de esta manera vamos a definir siempre que es una serie de tiempos, estamos de acuerdo, es medida de un proceso de media móvil. ¿Dudas aquí, jóvenes? Un proceso de media móvil. ¿Dudas, jóvenes? Nada. Entonces, cuidamos los modelos de son muy sencillos. Simplemente veremos que de acuerdo a las características. Bueno, y las características que debe cumplir siempre el proceso de media móvil son las siguientes. Primero, el proceso de media móvil es de orden simple, va a ser especificada de una manera ya debería ser la segunda. Para un proceso debe ser invertible, para que sea invertible la siguiente condición es decir, que todos los parámetros, la suma de estos parámetros debe ser menor que 1. Si cumplen esas dos condiciones, ya podemos establecer el modelo para modelar una serie de tiempo. La siguiente característica que debe cumplir un modelo de este tipo es la opción de autorrelación. Estamos de acuerdo, se anula para los teóricos. ¿Qué quiere decir? Que después eso va a representar el modelo de la correlación quiere decir que va sus valores de autorrelaciones van a tender van a estar siempre hacia cero. Estamos de acuerdo, sí. Si el orden del modelo es decir, si yo tengo si el modelo tiene parámetros, entonces esos parámetros van a ser prácticamente cero las otras autorrelaciones que yo autorrelaciones de la relación de autorrelación. La siguiente característica que debe cumplir es la siguiente. Para cada caso, el programa más de la clasificación de correlaciones tendrá un pico de sitio de cero. ¿Qué quiere decir que tenga un pico de sitio de cero? Por lo siguiente. Al inverso de los modelos progresivos, en este caso el correlograma pues siempre va a tener un pico distinto de cero, es decir, si mi modelo
de medias móviles es de orden 1, pues solamente va a tener el correlograma, el holograma muestral no solamente va a tener un pico digital 0, y todos los demás valores de la función de autocorrelación pues van a tender hacia 0. Entonces, eso me va a dar el orden del modelo, pero ahorita vamos a ver por qué debemos considerar esto más otra gráfica, la función de autocorrelación, para decidir si el modelo que estamos utilizando es adecuado. Si yo observo que yo tengo dos picos distintos de 0, es decir, las dos autocorrelaciones son distintos de 0, entonces yo voy a decir que mi orden de modelo pues es 2. Pero ¿cómo voy a decidir esto? Por lo siguiente. La siguiente característica que debe cumplir es que la función de autocorrelación no se anula, es decir, las correlaciones parciales van a ser menos intensas a medida que aumente el tiempo. Pero la función el correlograma parcial va a tender, su forma siempre es que va a tender hacia 0. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si el proceso es adecuado modelarlo por un proceso de medias móviles? Por lo siguiente. Si observo que que el correlograma parcial, sus autocorrelaciones parciales tienen hacia 0, y yo observo que el correlograma muestral tiene p picos distintos de 0, entonces yo voy a decidir o voy a concluir en ese aspecto que es adecuado utilizar un modelo de medias móviles para modelar un proceso estocástico de este tipo. ¿Y quién me va a dar el orden del modelo? Pues me lo va a dar, si cumple esas dos condiciones, el orden del modelo me lo va a dar el correlograma. Es decir, el número de picos distintos de 0 va a ser el orden que va a tener el modelo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Y en la práctica, pues los modelos medias móviles más utilizados son los siguientes. Generalmente, para los fenómenos económicos se utilizan los modelos de medias móviles de orden 1 o los modelos de medias móviles de orden 2, que siempre van a tener esa estructura. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Estoy siendo un poco breve, sí, para establecer toda esta metodología de los modelos y ya posteriormente ya entrar directamente a lo que es la práctica. Recuerden, esto ya es cuando nosotros vamos a establecer los modelos. ¿Sí queda claro? Cuando nosotros ya hemos investigado todas estas pruebas que definimos en las clases anteriores. O sea, primero es hacer todas las pruebas que definimos en las clases anteriores, ver si es raíz unitaria, etcétera. Y una vez que ya hemos analizado o hemos pasado ese proceso, a continuación tenemos que ajustar nuestros modelos, ya sean en este caso de medias móviles o autorregresivos de orden P o de medias móviles de orden. ¿Queda claro, jóvenes? A ver, ¿quién me dice cuándo es adecuado utilizar un modelo de medias móviles de orden Q? ¿Cuándo va a ser adecuado, jóvenes? Muy bien, que el parámetro Q, pero sean menores a 1, pero eso cuando tú estableces el modelo. ¿Estamos de acuerdo? Alejandro. Sí, pero tú ¿cómo identificas cuándo utilizar un modelo de autorregresivo o cuándo utilizas un modelo de medias móviles? ¿Cuándo, jóvenes? O sea, ya sé que si yo elijo, como dice Alejandro, yo ya sé que es un de medias móviles y quiero ver si efectivamente es adecuado, pues hago que se cumplan las condiciones, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿cómo identificamos nosotros cuándo utilizar un modelo de medias móviles y cuándo utilizar un modelo autorregresivo, jóvenes? ¿Quién me dice para notar su participación aquí, jóvenes? Irán. Mande, profe. Estoy checando mis apuntes. No se preocupe, nomás dígame aquí de lo que hemos checado. ¿Alguien más, jóvenes? Jacqueline.
Jacqueline se fue a desayunar y nos dejó plantados. Bueno, lo explicamos rápidamente, jóvenes, esto es importante. Recuerden, ¿cuándo vamos a utilizar los procesos autorregresivos y los procesos de medias móviles? Pues en general, estos dos tipos de modelos los vamos a utilizar cuando la serie de tiempo sea estacionaria por naturaleza. ¿Qué quiere decir que sea estacionaria por naturaleza? Que al efectuar la prueba para verificar que sea estacionaria, la prueba nos salga significativa, nos diga que el proceso es estacionario. ¿Queda claro, jóvenes? Si el proceso es estacionario, pues yo ya sé que los modelos que yo puedo utilizar para modelar una serie de tiempos de naturaleza estacionaria, ¿estamos de acuerdo? Pues son los modelos autorregresivos y o los modelos de medias móviles. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Muy bien, entonces, ¿cuándo voy a utilizar un modelo un modelo autorregresivo? Dice así, yo lo voy a utilizar un modelo autorregresivo cuando cumple las siguientes condiciones. Yo ya sé que son estacionarios de naturaleza. Si son estacionarios, ahora sí, ¿cómo voy a identificar si mi proceso es autorregresivo o si mi proceso es de medias móviles? Pues muy simple. Yo voy a analizar siempre el correlograma muestral, ¿sí queda claro? Y voy a analizar el correlograma parcial, ¿sí? Si el correlograma muestral, ¿sí? Todas sus correlaciones tienden hacia cero de esta manera, es decir, que tienen esta estructura y todas las correlaciones tienden hacia cero, y además observo que el correlograma parcial, estamos de acuerdo, presentan picos distintos de cero, es decir, ese solamente presenta un pico distinto de cero y los demás puede estar relacionados cerca de cero, ¿sí queda claro? O presentó dos picos distintos de cero y los demás coeficientes de correlación parcial están alrededor de cero, entonces yo voy a concluir hasta ahí que es adecuado utilizar un proceso autorregresivo. ¿Para qué? Para modelar la serie de tiempo. ¿Sí quedó claro cuándo, jóvenes? ¿Sí o no, jóvenes? Muy bien, ¿y cómo voy a decidir el orden del modelo? Como yo ya observé que cumplen esas condiciones, pues el orden del modelo me lo va a dar el correlograma parcial. ¿Y cómo voy a saber el orden del modelo? Pues voy a decidir cuántos picos distintos de cero tiene mi modelo. Es decir, si solamente observo que hay un pico distinto de cero, estamos de acuerdo, aquí va a tener una banda de confianza, y sale este pico de la banda de confianza, entonces yo voy a decir que mi modelo va a ser autorregresivo de orden 1. ¿Quedó claro? Si observo que hay dos picos distintos de cero, que como estos que están aquí, si estamos de acuerdo, entonces ahí yo voy a concluir que mi proceso autorregresivo es de orden 2. Si yo veo que tiene, suponemos, 3 picos distintos de cero, entonces yo concluyo que es un autorregresivo de orden 3. ¿Quedó claro, jóvenes? Y ahora sí, como dijo Alejandro, al final probamos las condiciones que debe cumplir de invertibilidad y estacionariedad. ¿Quedó claro hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Esto general, eso en la práctica lo vamos a hacer, jóvenes, porque así vamos a ajustar nosotros los modelos. O sea, los modelos, lo bonito de eso es que los modelos se ajustan interactivamente. ¿Sí queda claro, jóvenes? Aquí lo interesante es que podemos nosotros plantear muchos modelos. No vamos a plantear solamente uno. Vamos a plantear muchos modelos candidatos a ser elegidos. ¿Estamos de acuerdo? Pero dependiendo de las características y las pruebas que hagamos con cada uno de estos modelos es como vamos a descartar y vamos a decidir qué modelo es el que mejor se ajusta a nuestros datos. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. A ver, Jacqueline, ¿cuándo es adecuado utilizar un modelo de medias móviles? ¿Ese es el que acaba de explicar, profe? No, ese fue el regresivo, Jacqueline. No, es que del otro no me acuerdo. Bueno, ¿quién me puede ayudar, jóvenes? Es cuando tiene estacionalidad de naturaleza, ¿no? Muy bien, pues también, ¿cuándo es adecuado utilizar un modelo de medias móviles? Cuando el proceso estocástico sea estacionario de naturaleza. ¿Qué quiere decir estacionario de naturaleza? Que al aplicar la prueba de estacionalidad, efectivamente eso nos salga estacionario. Es decir, que sea integrado de orden 0. ¿Sí se queda claro?
Entonces, si es un proceso estocástico estacionario o integrado de orden cero, pues entonces es adecuado utilizar un modelo de medias móviles. Pero para utilizar ahora un modelo de medias móviles, pues qué características debe cumplir el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Pues nuevamente vamos a utilizar el correlograma muestral y el correlograma parcial. Y vamos a decir lo siguiente. Si el correlograma parcial, sus correlaciones parciales tienen hacia cero o tienen esta forma como que las que se muestran en las figuras, ¿sí? Y el correlograma muestral tiene P picos distintos de cero, entonces yo voy a concluir que el proceso para modelar la serie de tiempo, sí, adecuado va a ser utilizando un proceso de medias móviles de orden. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Hasta aquí sí quiero que quede bien claro. Entonces decimos lo siguiente, ahora, como si cumple esas condiciones, es decir, que el autocorrelograma parcial tiene hacia cero sus correlaciones, y yo observo que el correlograma muestral tiene estas características como las que estoy poniendo aquí, y entonces yo concluyo que es adecuado modelar la serie de tiempo mediante un proceso de medias móviles. Ahora, tengo que decidir qué modelo de medias móviles o de qué orden es el que voy a utilizar. Bueno, yo ya que identifiqué esos patrones que tiene el proceso de medias móviles, pues ahora, ¿quién me va a decir el orden del modelo? Pues me lo va a dar el correlograma muestral. Y dice así, si el correlograma muestral tiene P picos distintos de cero, entonces yo voy a concluir que el orden del modelo es Q. Si estamos de acuerdo en este caso. Si yo observo que el correlograma muestral tiene un pico distinto de cero o una correlación muestral distinta de cero, ¿sí queda claro, jóvenes? Entonces yo voy a concluir que el proceso que modela la serie de tiempo es uno de medias móviles de orden 1 y va a tener esa estructura. ¿Queda claro? Si yo observo que tiene dos picos distintos de ceros, entonces yo voy a concluir que el proceso o el modelo, ¿sí?, que va a describir a la serie de tiempo en cuestión va a ser un proceso de medias móviles de orden 2. Y va a tener ahora esa estructura. ¿Sí queda claro, jóvenes? No, tú no agregas nada. Pues le pones otro modelo. O sea, si yo tuviera aquí 3 picos, suponemos, entonces yo concluiría que mi modelo es un proceso de medias móviles de orden 3. Y ya tendría tres parámetros y 3 choques aleatorios. ¿Estamos de acuerdo, Alejandro? Muy bien, esto es lo que vamos a hacer en la práctica, por eso es importante que quede claro desde aquí cómo nosotros vamos a elegir esos modelos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien, ¿quién me dice a grandes rasgos cuándo utilizar uno y otro? Ya para pasarme a la otra lámina, joven. Un autorregresivo y cuándo utilizar uno de medios móviles. Alejandra. No está, profe. No está, bueno. ¿Quién me dice, jóvenes? ¿Quién me ayuda? Pregúntele a Gabriel. Ándale. Héctor, ayúdame, Héctor. David, ayúdame, David. Yo le ayudo, profe. Dígame cuándo utilizamos uno y otro, David. El de medias móviles, Sí, cuando el que el tú quieras. correlograma tiende a cero. ¿Cuál correlograma? El... Parcial, ¿no? Ajá, ese, Muy bien. el anterior. Sí, cuando el correlograma tiende a cero y el correlograma muestral. Y el correlograma muestral presenta P picos. Muy bien, distinto de cero, entonces es adecuado utilizar el de medias móviles. ¿Y el autorregresivo? Ese nos puede ayudar Julio. Bueno, Julio, ayúdanos, Julio. Bueno, ya explico así de antemano rápido, Juan, nuevamente. Bueno,
El autorregresivo va a ser adecuado cuando, jóvenes, cuando el correlograma tiende hacia cero y el correlograma, y el correlograma parcial tiene P picos distintos de cero. Entonces va a ser adecuado utilizar un proceso autorregresivo de orden P. ¿Cuándo va a ser adecuado utilizar un proceso de medias móviles? Pues va a ser adecuado cuando el correlograma, estamos de acuerdo, pues bueno, el correlograma parcial, sus correlaciones parciales tienden hacia cero y el correlograma muestral tenga P picos distintos de cero. Entonces, son las dos características que vamos a utilizar cuando un modelo de medias móviles presente ese tipo de comportamientos. ¿Queda claro? ¿Jóvenes? ¿Sí quedó claro hasta aquí, jóvenes? Otra vez, Alejandro, ¿cuándo vas a utilizar el de medias móviles? Ya sabes que deben ser estacionarios, ¿no? Eso ya te quedó claro, ¿no? Bueno, ¿cuándo lo vas a utilizar? Lo vas a utilizar cuando el correlograma parcial, sí, su forma que presenta sea una forma como la que tengo en la figura, es decir, que las correlaciones parciales tienden hacia cero. ¿Sí estamos de acuerdo? No, ese correlograma parcial. O sea, la gráfica de la función de tu correlación parcial. ¿Sí queda claro? Si la gráfica de la función de autocorrelación parcial tiende hacia cero y el correlograma muestral, estamos de acuerdo, tiene P pico distinto de cero, entonces es adecuado utilizar ¿qué? El proceso de medias móviles para modelar la serie de tipo. ¿Quedó claro, Alejandro? Muy bien. ¿Cuándo vas a utilizar el modelo, el proceso autorregresivo? Lo vas a utilizar de la siguiente manera. Si el correlograma muestral, sus correlaciones tienden hacia cero y observas que el correlograma parcial o la gráfica de la función de tu correlación parcial tiene P pico distinto de cero, entonces es adecuado utilizar el proceso autorregresivo de orden P. ¿Quedó clara la diferencia? Muy bien. Pues continuamos, jóvenes. Espero que haya quedado claro por qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, de aquí, bueno, de aquí en adelante surgen algunos... bueno, aquí vamos a mencionar los procesos, ahora los procesos autorregresivos estacionales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esa es la forma regular, aquella es la forma más sencilla que se nos puede presentar, es decir, aquella que no presenta patrones de estacionalidad. ¿Estamos de acuerdo? De estacionalidad, perdón. O sea, patrones periódicos. Son aquellos modelos. Pero ¿qué pasa? Pues ya vimos que la serie de tiempo puede presentar patrones periódicos. Entonces, ¿cuáles son los modelos que podemos utilizar en cuestión? Pues son los denominados SAR. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son los SAR? Pues son los procesos autorregresivo estacionales de orden P. La característica que tienen este tipo de modelos es que la estructura pues es la siguiente. Fíjense aquí, por favor. La estructura que tiene ahora le vamos a denotar por otro tipo de simbología, pero es exactamente lo mismo. Esta se define de la siguiente manera. Dice así, y sub t va a ser igual a la media de la variable y o a la constante de nivel más un parámetro, estamos de acuerdo, autorregresivo por una variable independiente que va a estar definido como y sub t menos s. Pero bueno, ¿quién es y sub t menos s? Pues esta s va a representar, estamos de acuerdo, el nivel de estacionalidad. Por ejemplo, jóvenes, si en una serie de tiempo estamos de acuerdo es trimestral y yo observo que esa serie de tiempo presenta cierta estacionalidad cada año en un cierto periodo, entonces yo voy a concluir que esta S, estamos de acuerdo, va a ser igual a 4. ¿Por qué? ¿Por qué igual a 4? Porque ¿cuántos periodos trimestrales tiene un año, jóvenes? 4, entonces se les debe poner, esta S se refiere a 4. ¿Sí queda claro, jóvenes? Si yo observo que el patrón de estacionalidad se repite en 2 años, pues entonces aquí va a tener el valor de 4, pero aquí va a ser 2 veces ese valor. Entonces, ¿qué valor va a tener aquí, jóvenes?
¿Qué valor va a tener ahí, jóvenes? Pues 8, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, explico el modelo y después explico mejor y después explico los detalles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice así, si yo sé que el proceso, estamos de acuerdo, de una serie de tiempo es estacional de naturaleza, pero la serie de tiempo presenta un patrón de estacionalidad, entonces ahora es adecuado modelarlo por el siguiente modelo que se le conoce como un proceso autorregresivo estacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo vamos a utilizar este proceso? Pues cuando la serie de tiempo sea estacional. Y entonces, si yo sé que el proceso es estacional, ¿sí? Entonces, el primer modelo que yo estoy proponiendo es un modelo autorregresivo estacional llamado SARP. O sea, es un modelo autorregresivo estacional de orden P. ¿Queda claro, jóvenes? Entonces, la estructura que tiene un modelo autorregresivo estacional, pues es esta que está aquí. ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Y cómo se define? Pues se define como la media de la variable y o el parámetro de nivel más un parámetro, ¿sí?, autorregresivo estacional que va a estar multiplicado ¿por quién? Por una variable independiente desfasada, ¿quién? T menos S. ¿Sí estamos de acuerdo? Periodos. Pero S, si estamos de acuerdo, se va a referir ¿a qué? Al número de se va a referir a la componente estacional, pero en este caso se va a referir a los periodos que va a estar contenido esa estacionalidad. Si yo observo que tiene dos parámetros, pues entonces ahora lo voy a definir de esta manera, que sería un phi sub 2, ¿estamos de acuerdo? Por una variable independiente que va a estar definida va a estar definida por un t menos 2s. Y así sucesivamente hasta que tenga esta característica, que es un phi sub p por y sub t menos p sobre s más un choque aleatorio. ¿Queda claro? Pero aquí, hasta aquí, bueno, ¿quedó claro lo que es la estructura del modelo? Jóvenes. Sí, profe, la estructura sí. Muy bien, entonces ahora lo que estamos refiriendo es a esto. Bueno, me voy a pasar a la siguiente. Sí, me voy a pasar a la siguiente. Antes, para que quede claro, ¿estamos de acuerdo? Solo quiero que ustedes, S va a representar el número de periodos que tiene el componente estacional. Por ejemplo, aquí me voy a adelantar, si mi serie de tiempo es trimestral, yo sé que anualmente cuántos periodos va a estar compuesta, pues va a estar compuesta por 4 periodos. Si observo que cada 4 periodos, estamos de acuerdo, se presenta un patrón estacional, pues entonces yo ya sé que el número de periodos que yo voy a poner aquí, pues va a ser 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, mi modelo empezaría por 4, después por 8, y después pues sería por 3, ¿no? ¿Cuánto sería? Por 12, ¿no? Y así sucesivamente. Si mi serie de tiempo es mensual, pues entonces el valor de ese que va a tomar aquí, ¿cuántos periodos tiene? Si la serie de tiempo es mensual, jóvenes, anualmente, pues tiene 12, ¿no? Entonces, en ese caso, ese tomaría el valor de 12. Si yo tengo dos parámetros, estamos de acuerdo que va a estar definido a este proceso, pues entonces sería 24 y así sucesivamente 36. Si suponemos la serie de tiempo es semestral, pues entonces empezaría, y veo que el componente estacionario es semestral, pues empezaría con 6 aquí para la variable la variable independiente. Si presenta dos, si el orden del proceso es 2, pues entonces aquí tendría, empezaría con 2, aquí sería 4 y así sucesivamente. No sé si quedó claro esta parte, jóvenes. Ajá, si es semestral, tu S toma el valor de 2, ¿no? No, es que ¿cuántos periodos tiene en un año? Tiene son 2, entonces S tomaría el valor de 2. Si mi proceso SAR es de orden 2, entonces aquí para la segunda variable, ¿qué valor tomaría S? Pues 2 veces que está aquí. Sería 4, ¿no, Alejandro? Muy bien. Bueno, las características que tienen estos modelos son las mismas que tienen los
que deben cumplir los modelos pues son los mismos que definimos en los procesos autorregresivos, es decir, que se debe verificar que sean invertibles, se debe verificar que sean estacionarios. De la misma manera, la función de autocorrelación, ¿estamos de acuerdo? La autocorrelación tiende hacia cero, y la función de autocorrelación parcial va a tener P picos distintos de cero, pero esos P picos van a estar referidos ¿a quién? Pues a los periodos estacionales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cada que se presente un periodo estacional, pues nos va a decir el pico distinto de cero. ¿Sí queda claro hasta ahí, jóvenes? Muy bien, entonces los modelos, fíjense, aquí ya lo hice de manera más detallada. Los modelos autoregresivos estacionales más utilizados pues son los siguientes. Aquí puse, si son los datos trimestrales, yo sé que S es igual a 4. ¿Qué quiere decir S? Pues el número de periodos que va a tener la serie de tiempo anualmente. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo observo que presenta un patrón estacional la serie de tiempo, pues entonces yo voy a decir que el orden de modelos es un SAR4. ¿Por qué es un SAR4, jóvenes? ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo, es el número de periodos que va a tener ¿quién? La serie de tiempo, ¿no? Y entonces el modelo se definiría por esta expresión, que sería el componente de nivel más un parámetro, estamos de acuerdo, que representa a la parte autorregresiva por la variable considerada independiente, que sería y sub t menos 4, más un error aleatorio. ¿Queda claro, jóvenes? De la siguiente forma, si yo veo que el modelo, estamos de acuerdo, ¿sí? Presenta la estacionalidad más de un periodo, o sea, más de un año, y le presenta en 2 años el mismo comportamiento, entonces yo voy a concluir que mi modelo es un SAR de orden 8. ¿Qué quiere decir de orden 8? Que voy a tener, primero empiezo con 4 y después le voy a agregar otro que va a concluir con 8. ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos a establecer? Dígame, Jacqueline. No, sí queda claro esa parte. Ah, muy bien, pues entonces aquí ese es el orden del modelo, o sea, el orden del modelo lo va a definir los periodos que tengan los periodos en los que estén definidos la serie de tiempo. ¿Queda claro? ¿Cómo vamos a identificar estos modelos? Pues muy simple, aquí fíjense, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí en una de estas. Aquí fíjense, jóvenes. Ustedes para definir ese modelo, pues van a ver que si ese autor es un SAR-P, pues de todos modos el correlograma tiene que tender hacia cero, ¿sí? Pero ahora aquí, ¿qué, jóvenes? El correlograma parcial, aquí el correlograma parcial va a tener P pico distinto de cero, pero van a estar correspondientes ¿a quién? A los periodos estacionales, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no, jóvenes? Por ejemplo, si estamos con periodos estacionales trimestrales, entonces si yo observo que yo identifiqué que es estacional y observo que el correlograma parcial presenta un pico distinto de cero, pues entonces mi modelo que yo voy a plantear es este que está aquí. Ese que está aquí. El primero sería un SAR4. ¿Sí o no, jóvenes? Si observo que ahora el correlograma parcial presenta 2 picos distintos de cero, aquí van a estar más desfasados, no van a estar juntos, sino que por aquí presenta un pico y por acá va a presentar otro pico. ¿Sí queda claro? Por ahí. Entonces voy a decir que mi modelo es un SAR 8. ¿Qué quiere decir? Que presenta el comportamiento estacional en 2 periodos. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, y entonces de la misma manera para el SAR 12 y el SAR 24, pues de la misma manera, o sea, si yo primero el correlograma va a tender, si tiene hacia cero y el correlograma parcial tiene P pico distinto a cero, concluyo que es adecuado un SAR, estamos de acuerdo P. Y entonces, ¿cómo voy a decidir? Bueno, de la misma manera, si mis datos son mensuales y observo que solamente presenta un pico distinto de cero correspondientes ¿a quién? Correspondientes a la,
al patrón estacional, entonces yo voy a decir que mi modelo, si estamos de acuerdo, mi proceso que modela la serie de tiempo sería un SAR 12. ¿Estamos de acuerdo? Si, por ejemplo, yo observo que aquí presenta un pico distinto de 0, y por acá, después de 12 retardos, presenta otro pico distinto de 0, después de 12 retardos, entonces yo voy a concluir que es un SAR 24. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, entonces ahí vamos a concluir que es un SAR 24 y entonces el modelo que mejor describe ese comportamiento, pues es este que, ahorita que se quite eso. Eso que es... Ahí está. Y entonces el modelo que mejor describe eso es este que está aquí. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? Bueno, continuamos, jóvenes. De la misma manera que tenemos los modelos SAR, ¿estamos de acuerdo? Pues también tenemos los modelos de medias móviles estacionales. Entonces, aquí ya los procesos de medias móviles estacionales los vamos de orden Q, entonces para diferenciarlos con los modelos regulares, pues lo vamos a anotar con la letra Q mayúscula. Y los modelos que definimos anteriormente, los autorregresivos, estamos de acuerdo, de orden P estacionales, pues va a ser la letra mayúscula también aquí. ¿Queda claro? Y ya estamos dándole otra simbología aquí es un phi mayúscula para los procesos estacionales. Aquí igual, para los procesos estacionales de medias móviles, pues lo vamos a anotar por teta mayúscula. ¿Queda claro? Y entonces dice así: si un proceso de medias móviles es estacional de orden Q, pues entonces este proceso se define por la siguiente ecuación. Y entonces, ¿cómo se define por la ecuación? Pues simplemente va a ser lo mismo que habíamos definido. Va a estar definida por una constante que determina el nivel, va a estar definido por un error aleatorio que se supone que es de ruido blanco, va a estar definido por un parámetro de medios móviles, en este caso estacional, por un choque aleatorio. De la misma manera, este choque aleatorio va a ser T menos S. ¿Qué quiere decir que sea de T menos S? Pues va a referirse que esas observaciones van a estar definidas en los rezagos T menos S, donde S ya mencionamos que va a denotar el número de periodos en el que esté definida la serie de tiempo. Más otro parámetro que define al proceso de medias móviles estacionales por otro choque aleatorio, y así sucesivamente hasta que tengamos Q parámetros, ¿sí?, que definen al proceso de media móvil estacional por otro choque aleatorio. ¿Queda claro hasta aquí, jóvenes? De la misma manera, T aquí, si es trimestral, pues S va a ser igual a 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo observo que el proceso, ahorita voy a explicar, si yo observo que el proceso, estamos de acuerdo, se presenta más de un periodo, más de un año, pues entonces yo lo voy a definir con dos términos, ese proceso. ¿Queda claro, jóvenes? Muy bien, entonces ya una vez que tenemos esta parte, entonces yo ahorita voy a definir el siguiente, o sea, los procesos más comunes, estamos de acuerdo, estacionales, que se utilizan de medias móviles, pues son los siguientes. Aquí lo voy a definir, pero me voy a retrasar la gráfica. Igual, ¿qué cumple? Pues cumple las mismas condiciones que tiene un modelo de medias móviles en la parte regular. Es decir, siempre son estacionarios, son invertibles, la función de autocorrelación y su correlograma van a tener picos distintos de 0 referentes a la parte estacional, y la función de autocorrelación parcial y el correlograma parcial, pues va a tender hacia 0. Entonces, si nosotros ponemos datos trimestrales, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si nosotros tomamos datos trimestrales y vemos que presenta un patrón de comportamiento estacional, pues la característica que va a tener lo siguiente: el correlograma pues siempre va a tender hacia 0, ese no va a ser invariante, pero en este caso, si nosotros estamos trabajando con serie de tiempos trimestrales, entonces vamos a decir que el modelo es un modelo de móviles estacionales de orden 4 si presenta un retardo distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Para el retardo que correspondiente a la parte estacional.
¿De acuerdo? Si es eso, pues entonces sería adecuado modelarlo con este modelo que está aquí. Es decir, que solamente tiene un pico distinto de 0 correspondiente a la parte estacional. Por eso le ponemos que el choque aleatorio sería T menos 4. ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes? Si por otra parte yo observo que después de aquí, después de 4 retardos, estamos de acuerdo por acá. Después, fíjense, aquí en el primer retardo estamos de acuerdo, se presentó que un pico distinto de 0 y después cuento 1, 2, 3 y en el cuarto, estamos de acuerdo, otra vez en el cuarto presenta otro pico distinto de 0, entonces yo voy a concluir que es un modelo de medias móviles estacional de orden 8. Aquí está, jóvenes. Ese que está aquí. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profe. Si yo Profe. observo, ¿perdón? En este caso, el pico no sería hasta el trimestre 5, porque es ahí donde ya inicia el segundo año. Así es, el trimestre 5. Aquí puede ser, fíjate, y aquí puede ser que empezó en el trimestre 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro pico, como dices tú, lo dices muy bien, sería en el trimestre 5. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Pero puede ser que el pico lo presentó en el trimestre 2 y entonces el otro pico no lo tiene que presentar en el trimestre 6, ¿no? Ujú. Y es la misma estructura la vamos a establecer ahí. O puede ser que el pico lo presente en el trimestre 4 y en otro en el trimestre 8 y lo vamos a modelar de la misma manera. ¿Queda claro, Jacqueline? Sí, profe, gracias. Si es de 12, entonces puede ser que si nuestra serie es mensual, pues entonces presenta un pico aquí y después de 12 retardos presenta otro pico por acá. Entonces sería un SAR primero. Si solamente tiene un retardo en el pico correspondiente a la parte estacional, pues sería un SAR 12. ¿Sí queda claro? Si presenta dos picos, después aquí presenta un pico y después 12 retardos presenta otro pico distinto de 0, pues sería un SAR 24. Perdón, un SAR 24. Un modelo de medias móviles estacional 24. ¿Sí queda claro? Está aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí va quedando claro, jóvenes? Sí, profe, gracias. ¿Los demás sí va quedando claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esa es la parte, entonces ya tenemos la parte, ahora sí, ya tenemos 4 modelos, fíjense, ya tenemos 2 modelos para la parte regular, es decir, aquellas series bonitas que no presentan patrones estacionales, los podemos modelar con un proceso autorregresivo o de medias móviles. Pero si presentan estacionalidad, pues ya tenemos otros 2 modelos que lo podemos modelar, ya sea por un modelo SAR, un modelo autorregresivo estacional, de orden P o un SMAT, ¿no? Que es un modelo de medias móviles autorregresivo. Entonces, esta cosa se pone interesante, ¿no, jóvenes? ¿Sí o no, jóvenes? Bueno, continuamos para que ya nomás no me espanten tanto. Vamos a ver qué. Ahora, bueno, ya los vimos, ¿no? Los modelos de medias móviles estacionales. Y entonces ahora vienen los procesos mixtos. Dices, oh, diablos, ¿no? Ahora ya me dices 4 modelos y ahora vamos a empezar con lo que me estás diciendo que dicen mixtos, ¿no? ¿O no, jóvenes? Y las cosas se complican, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esto, fíjense. Yo creo que con esto me voy a quedar el día de hoy. El día lunes termino ya esta parte, estamos de acuerdo, y los demás van a ser para práctica. ¿Queda claro, jóvenes? Porque si me voy muy duro, o sea, yo quería terminar todas estas diapositivas el día de hoy, pero creo que es mucho, ¿no, jóvenes? Entonces, mejor vamos. No, y aparte del hambre, porque quiero que quede claro, no quiero adelantarme al último, como estemos en la parte de modelación ya con datos reales, pues no sepan ustedes identificar un modelo, ¿no, jóvenes? Entonces, lo siguiente, vamos a ver los modelos, con eso les digo, terminamos el día de hoy y ya en la siguiente clase veríamos lo que falta, el resto que falta. Ya nos falta poco. Voy a meter un poquito en la siguiente, un poquito de matemática ahí para que ustedes se vayan dividiendo. Y vamos a dejar algunos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo en estos tipos de modelos?
Aquí simplemente estamos dando de manera resumida ese tipo de modelo. Bueno, entonces después de otro tipo de modelos que se pueden utilizar siempre y cuando la serie de tiempo sea estacionaria de naturaleza, de forma natural, entonces pues, utilizando una generalización de los modelos autorregresivos y de medios móviles que se les conoce como procesos mixtos autorregresivos de medios móviles. ¿Por qué procesos mixtos? Porque ahora la serie de tiempo va a tener una parte que es autorregresiva, pero también va a tener otra parte que es de medios móviles. ¿Queda claro? Y entonces esto consiste en los siguientes jóvenes. Entonces, decimos así que una generalización de los procesos autorregresivos y de medios móviles previamente vistos por implementar consiste en combinar ambas clases de modelos para obtener un modelo que se le conoce como modelos autorregresivos y de medios móviles, dado que vamos a tratar como procesos de arma. Dicha generalización surge del hecho de que la serie de tiempo que se analiza en la práctica muchas veces tienen características de procesos autorregresivos y de medios móviles a la vez. Además, otra de las razones para construir este tipo de modelos es que los procesos autorregresivos y de medios móviles pueden tener demasiados parámetros, es decir, que en la práctica puede ser que encontremos un modelo autorregresivo como un modelo que tenga muchísimos parámetros, ¿estamos de acuerdo? Y también o tengamos un modelo de medios móviles que también tenga muchos parámetros, que quiere decir que tenga muchos parámetros, porque va a plantear mucho código de cero, si estamos de acuerdo, pero por un supuesto de parsimonía, si conocemos el supuesto de parsimonía, el supuesto de parsimonía dice así que si yo tengo K modelos, estamos de acuerdo, y entonces todos son muy buenos, ¿cuál modelo me voy a quedar? Pues el concepto del principio de parsimonía dice voy a tener el modelo máximo. O sea, es decir, aquel modelo que tenga menos número de parámetros para que el comportamiento de la serie del tiempo de la regresión. ¿Queda claro, jóvenes? Muy bien, entonces, como estos modelos en la práctica se observan que tienen bastantes parámetros, entonces ya no es adecuado utilizar una proceso de medios móviles. Entonces, es adecuado ahora verificar si el proceso de acuerdo se puede modelar en el proceso agua, es decir, que el proceso mixto autorregresivo de medios móviles. Entonces, en general, los modelos de mixtos autorregresivos de medios móviles se derivan a continuación. Bueno, que vamos a describir se deriva a continuación. Y entonces empieza aquí con este modelo bonito y dice así. Dice un proceso autorregresivo de tiempo. Estamos de acuerdo, es decir, va a tener parte, llamamos una parte regresiva, es que va a llevar a notar la P y va a tener una parte de la vamos a notar en tal cosa se va a dividir por las siguientes. Entonces aquí, como podemos notar bien, así se debe definir un modelo de acuerdo que sea mixto autorregresivo de medios móviles con una arma. ¿Cómo lo vamos a notar? Generalmente la primera expresión que voy a dar aquí acá corresponde a quién, pues al modelo que dividimos autorregresivo, ¿de acuerdo? ¿Sí que veces? Y la otra parte que aquí corresponde a un proceso, ¿sí? De medios móviles. Es decir, que al proceso autorregresivo le vamos a llamar el proceso de medios móviles. Y bueno, el número de métodos que va a tener el modelo en la parte autorregresiva va a depender de quién, de la análisis que hagamos de quién, de la función de la correlación parcial y el número de parámetros que va a tener la parte de medios móviles va a depender del análisis que hagamos de la función de correlación muestra. Queda claro que es exactamente lo mismo que venimos analizando en la parte anterior. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Aquí describo cada una de ellas, mu es el término constante, y y-1 son las variables independientes, si estamos de acuerdo para la parte progresiva. Y sub p pues son los parámetros del modelo, o sea, de este modelo, pero
para la parte autorregresiva, su Q pues, son los parámetros de un modelo en la parte de medios móviles y los de U sub T hasta U sub T menos P pues van a ser los observados en los rezagos que los rezagos T menos 1 hasta T menos K y todos estos van a ser de ruido blanco. Y entonces de esta manera se va a modelar un proceso, una serie de tiempo que siga un proceso autorregresivo y de medios móviles de orden P y Q. ¿Sí queda claro, jóvenes? Bien, pues me paso a la siguiente. Y ahora las características que tiene este tipo de procesos son las siguientes. Primero, un proceso autorregresivo de medios móviles de orden P siempre es estacionario e invertible, pero ahora se deben cumplir las siguientes dos restricciones, es decir, que la suma de ¿qué? De los parámetros correspondientes a la parte autorregresiva deben ser menores con 1 y también la suma de los parámetros correspondientes al proceso de medios móviles debe ser menor que 1 para que cumplan la condición de ser estacionarios e invertibles. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que identificamos esto, bueno, esto que en general lo identificamos al final, pero bueno, si se cumple esto, entonces otra de las características que tiene el proceso autorregresivo de medios móviles de orden Q es que la función de autocorrelación no se anula para periodos superiores a Q. ¿Qué quiere decir eso? Después de Q, periodo, la función de autocorrelación se tiende a anular. Es decir, todas las correlaciones van a estar alrededor de 0. ¿Queda claro? Siguiente, la gráfica de la función de autocorrelación pues tendrá Q picos distintos de 0. ¿Qué quiere decir que tenga Q picos distintos de 0? Pues va a pasar esto que está acá, que hemos definido hasta acá. En la parte autorregresiva. Va a tener esto, no, perdón, acá, esto va a tener Q picos distintos de 0. ¿Estamos de acuerdo? Y para después, para más retardos, todos los retardos van a estar alrededor de 0. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, la función de autocorrelación no se anula para retardos superiores a P. ¿Qué quiere decir eso? Que para periodos superiores a un número determinado, si estamos de acuerdo, la función de autocorrelación parcial, sus correlaciones parciales van a estar alrededor de 0 para valores superiores a P. ¿Sí queda claro? Y el correlograma parcial pues tendrá P picos distintos de 0, es decir, la parte autorregresiva, perdón, va a tener el correlograma, estamos de acuerdo, va a tener picos distintos de 0 y también la función de la correlación parcial va a tener picos distintos de 0. Y entonces ahí vamos a identificar nosotros que se trata de un proceso mixto autorregresivo de medias móviles. ¿Queda claro hasta aquí, jóvenes? Muy bien, entonces aquí ya con esto pues establecemos la siguiente notación, o sea, con esto es la notación que vamos a tomar siempre va a ser la siguiente. Es decir, que cuando nosotros ya establezcamos cuando nosotros ya entremos a la parte analítica de las aplicaciones, pues nosotros vamos, en lugar de manejar modelos ARMA o modelos autorregresivos o modelos de medios móviles, pues vamos a manejar modelos ARMA. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a decir lo siguiente. En general, vamos a decir lo siguiente. Si suponemos si un modelo, estamos de acuerdo, tiene P picos distintos de 0 y Q es 0, entonces nos vamos a referir que se trata de un modelo autorregresivo de orden P. ¿Sí queda claro, jóvenes? Por otra parte, me equivoqué, jóvenes. Q en este lado yo lo corrijo. Aquí tenía que ser, si yo tengo un proceso autorregresivo de orden 0, ¿sí? Para la parte de autorregresiva y de orden Q para la parte de medias móviles, entonces voy a concluir que el modelo es un modelo autorregresivo de orden Q. ¿Quedó claro, jóvenes? Muy bien. Y bueno, ya en el siguiente los expando con eso que está aquí, jóvenes. Ya vienen los procesos mixtos autorregresivos de medias móviles estacional para la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Ya me espantó. Ese es el que vamos a ver el lunes, profe. Sí, está bonito, ¿no? Ay. Y más que
fíjense lo que viene